Muchachos, buenas tardes. Don Maximiliano, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien o no? Hola, profe. A usted sí, el video no escucha nada, sí. Ya está bien, está bien, está bien, está bien. Y aquí Maximiliano es la diapositiva, ¿no? Sí. Ya, muchachos, ¿alguna consulta, duda? ¿Alguien que se haya incorporado ahora último al curso, que todavía no esté muy enchufado? Beatriz Colomba. Ninguna duda. ¿Estamos claros, Beatriz? Sí, Cuénteme, Beatriz Colomba, ¿cuándo es nuestra parcial? respecto a eso no estoy muy clara. Ya. Y Maximiliano, ¿cuándo es la parcial, Maximiliano? Usted que tiene todo anotado. Don No, en Martín. abril era, no Don me acuerdo cuándo. Martín, ayude don Martín a Maximiliano. ¿Cuándo es nuestra parcial? El 3 de abril. El jueves 3 de abril, muchachos. Jueves 3 de abril. Entonces, recuerden que ¿dónde vamos? Estamos estamos aquí, estamos en el curso Romano 1, en módulos, nos vamos a módulos, ya terminamos toda la fase de la unidad 1, que es la fuente de derecho, eso la terminamos todo, ¿cierto? Ya. Todo esto entra en la parcial uno. Esto y lo que alcancemos a ver esta semana, que hoy día no, hoy día no, porque el jueves no tenemos clase de Beatriz Colomba. Así que vamos a partir aquí vamos a ver el de personas, el PPT 5. Ese es donde vamos. ¿Alguna duda, muchachos? Profesor, yo, ¿Quién es usted, señorita? Imara Vidal. Señorita Imara, cuénteme, ¿qué duda tiene? Lo que pasa, yo y unos compañeros tenemos la duda de dónde se encuentran las grabaciones de las clases. A eso los tengo yo. Ah, pensamos que lo había subido. No, 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 no. Pero si ustedes les quieren, después me las piden, ¿no? ¿Ah? No hay problema. Bueno, Después me las pide uno y yo se las gracias. mando porque están medias cargadas, entonces no son livianas, digamos, ¿no? Pero todas las clases se graban y se guardan en mi computador, porque otra opción es guardarlas en la nube, pero en realidad en la nube como que después no las puedo encontrar, ¿no? Entonces las tengo guardadas todas en mi computador las clases. Así que si alguien tiene una duda de clase, me pregunta. ¿No? Pero Ok, muchas gracias, profesor. aquí vamos a ver el PPT 5, ¿no? Que tiene dos modalidades. Este PPT 2020, que en realidad lo voy a abrir de todas maneras, pero tiene más o menos la misma información, ¿eh? Pero uno está más actualizado que el otro. Entonces vamos a ver el PPT 5. Ya. Aquí, y nos vamos ahora a la fuente de derecho, perdón, a la que es nos vamos aquí a lo que es, ¿qué se llama este? Se llama, si es que lo puedo hacer, se llama todo lo que es familia, ¿ah? Maximiliano, ¿cómo es? ¿Ve bien? Sí, profe. Y a cualquier cosa me van diciendo, por favor, porque aquí para que me hagan o aquí voy a aprovechar de pasar materia, como el jueves no tenemos clase, muchachos, ¿ah? Así que recuerden, sí, el 3 de abril les voy a poner un anuncio para recordarles que el 3 de abril, el jueves 3 de abril tenemos la parcial que van a ser preguntas con alternativa y una pregunta de desarrollo, que me la tienen que desarrollar todo online. Bueno, naturalmente la pregunta de desarrollo va a ser una pregunta reflexiva, ¿no? No, va a valer 2 puntos nomás porque vamos a hacer como 25 preguntas alternativas que valen 0,20. Ahí tenemos 5 puntos y una pregunta de desarrollo, como por ejemplo, diga a su juicio cuál es la fuente de derecho más importante, ¿no? Y analícela. Una pregunta así como para reflexionar.
Persona y sus clasificaciones. Persona. Una persona designa a todo ser humano. Esa es la primera acepción. ¿Ah? Siempre, fíjense que el concepto de persona ha tenido una evolución en el derecho romano. Primero, se pusieron a pensar los romanos y dijeron, ¿qué persona? Todo ser humano. Así simple. Pero después, a medida que se iba poniendo más complejo las relaciones jurídicas, no bastó ese concepto de todo ser humano. ¿Ah? Entonces, bueno, dijimos, bueno, pero todo ser humano, o sea, los municipios, el foro romano, el senado, no es persona. Chuta. Y en su relación con una persona física, bueno, ese municipio, ese foro romano, ese senado, ¿qué relación le vamos a dar? No. ¿Sabe qué más? Agreguemos también que lo vamos a poner como persona también, pero va a ser una persona moral o jurídica. Entonces, fíjense, partiendo de ese concepto básico de persona, de todo ser humano, después empezaron a decir los romanos, no, ahora agreguemos una cosa porque vamos a someter al concepto de persona instituciones y le vamos a poner que son personas jurídicas. Entonces, para entender su estatuto en una relación con una persona física. ¿Mm? Pero después, este es el segundo concepto nomás, porque después empieza a avanzar más. Después, fíjense, el, la evolución en definitiva es cuádruple. Primero, toda persona física, o sea, es todo ser humano. Segundo, es una persona física que comprende también las instituciones, pero le vamos a dar personas jurídicas. Tercero, no bastó con eso. Y después se señaló que persona, además, tenía que tener los estatus, ¿ah? O sea que persona, para el concepto romano, para la relación jurídica romana, para el derecho civil, ese derecho que solamente se aplica a los ciudadanos, no bastó con que fuera un ser humano, sino que tenía que tener tres estados. O sea, el estado de libertad había que ser libre, había que ser ciudadano y había que ser jefe de familia, es decir, no estar sometido a ninguna potestad, o sea, ser sui juris. Y dijeron, bueno, pero a ver, entonces empezaron a reflexionar. ¿No? Ya, entonces vamos a hablar de persona para nuestros negocios jurídicos, nuestras relaciones jurídicas de delito, cuasi, etcétera. Vamos a hablar de persona, todo el que tenga estos tres estatus. Entonces podemos decir que eh, el hijo recién nacido no es persona, o la mujer no es persona. Entonces empezaron a hablar, bueno, fíjense que si bien es cierto que toda persona en la evolución del tiempo tiene los tres estados, o sea, primero que es libre, ciudadano, jefe de familia, y no está sometido, no basta. Vamos a hablar de que la persona en sus relaciones jurídicas debe ser capaz o incapaz. Entonces, acuñaron el concepto de capacidad. Entraron a hablar del concepto de capacidad y trataron de establecer quién es la persona capaz. Es decir, la persona a la cual le vamos a aplicar todas nuestras relaciones jurídicas, nuestras disposiciones de derecho, nuestras fuentes de derecho. Vamos a hablar y le vamos a aplicar solamente a un tipo de persona, a la persona capaz. Porque la persona incapaz, como por ejemplo el esclavo, el hijo de familia, va a estar supeditada a una persona capaz. Entonces, a esa persona capaz es donde tenemos que hacerla responsable. Responsable, sinónimo de capaz, ¿ah? Porque el capaz solo responde, el capaz responde. Entonces, muchas veces, fíjense, uno plantea de repente el profesor o la autoridad, ¿por qué da órdenes? ¿Por qué impone su autoridad? ¿Por qué el pretón impone su autoridad? ¿Por qué el alcalde impone su autoridad? ¿Por qué los carabineros, la policía impone su autoridad? ¿Por qué responde? El que tiene una autoridad no es solamente un espacio de poder, sino que sobre todo responde por sus decisiones, la responsabilidad. ¿No? Esta dispositiva en realidad es bien amplia y nos señala que esta persona que en su tercer estadio, o sea, ya no bastaba ser humano, sino que no bastaba hacer la distinción entre persona física y jurídica, sino que además tenía que tener al menos los tres estados. Bueno, si faltaba uno de los estados, hablaban de una pérdida de capacidad que se llamó capitis de minuto. ¿Mm? Capitis de minuto. Si tú, ¿en cuándo se inicia, cuándo damos comienzo, cuándo comprendemos que entendemos hablar de una persona, pero desde el punto de vista físico? ¿Mm?
Se entendía que cuando nacía, po, es decir, lo mismo que se entiende el día de hoy cuando se separa del vientre de la madre, el claustro materno, ¿eh? Cortado el cordón umbilical. Pero los romanos exigían más en su primer tiempo, sobre todo. Exigían que el nacimiento se hubiera producido con vida. Entonces, unos opinaban que era bastante que el niño recién nacido hubiera respirado, otro que hubiera gritado, llorado. También en la época arcaica, los hijos monstruos o los hijos con alguna normalidad física podían ser sacrificados por el padre. No con el hijo que estaba dentro del vientre materno, el hijo del vientre materno. Beatriz Colomba, el día de hoy, el hijo que está en el vientre materno, ¿qué le parece? ¿Tiene algún derecho, no? Eh, la verdad lo desconozco. ¿Qué dice el sentido común? ¿Tiene algún derecho, no? Yo creo que sí. El derecho a la vida. Ves que por eso está penado el aborto. El aborto fuera de los tres causales, digamos. Está penado, ¿no? Y en Roma pasa lo mismo, pero el aborto estaba prohibido. En Roma estaba prohibido el aborto. Pero fíjense que los romanos, al igual que el día de hoy, recordaba mucho los derechos que iba a tener pero cuando el que estaba en el vientre materno, pero en el momento en que iban a nacer. O sea, se hablaba, lo que hoy día técnicamente se llama de meras expectativas. El hijo que está en el vientre tiene meras expectativas, por ejemplo, del derecho sucesorio, del derecho a heredar. Pero esas meras expectativas se transformaban en realidad cuando nacía, cuando se separaba el otro materno. ¿No? Entonces hay que protegerlo. Tanto así que, ¿quién se acuerda de una institución que el que me lo diga le voy a dar 0,5 en la parcial 1? ¿Qué institución? Bueno, se van a acordar mis alumnos antiguos, ¿no? A ver si mis alumnos antiguos, alguien se acuerda, le voy a dar 0,5. ¿Qué institución Profesor, protegía? se cortó. ¿Cómo? Se le entrecortó, no alcancé a escuchar. Ya. ¿Qué institución, Beatriz Colomba, protegía al hijo que estaba en el vientre materno? ¿Se acuerdan? Maximiliano y Mara también lo vimos. Las Isidoras. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan qué institución protegía al hijo que estaba en el vientre materno? Taciturus. Así se llamaba el que estaba en el vientre materno, pero ¿qué institución lo protegía? ¿Se acuerdan, o no? Un curador ventris. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ahí está el curador Ventris, po. Ya. ¿Quién era plenamente capaz? Se requería ser hombre, libre, ciudadano, suyuri y pudiente. Entonces, ¿qué pasaba con la mujer? La mujer era absolutamente incapaz. ¿Mm? En algún momento, siempre vamos a ver después la tutela y la curatela, pero ¿la mujer llegó a ser plenamente capaz? La verdad es que no. No, porque ¿para qué estudiamos? ¿Por qué decimos, fíjense? No se pierdan, por favor, la evolución de la persona. Primero, era todo ser humano. Segundo, se distinguió entre una diferenciación entre personas físicas y jurídicas. En tercer lugar, dentro de la evolución del concepto de persona, no bastaba ser todo ser humano, una persona física, sino además que tuviera los tres estados: libre, ciudadano, sui juris. ¿Lo del curador? Yo. Cuarto, que tenía que ser plenamente capaz. ¿Quién era plenamente capaz? El hombre libre, ciudadano, sui juris y puber. Ahora, ¿y por qué se hacía esto? Porque el plenamente capaz tenía derecho a todos los beneficios y cargas y responsabilidades como tal, digamos, ¿ah? En los negocios jurídicos, en la responsabilidad ante el Estado, en el pago de impuestos, en los beneficios propios de los ciudadanos, pero además, sobre todo, porque tenía los derechos que le confería ser plenamente capaz. ¿Cuáles eran los derechos? Derechos públicos y derechos privados. Lo vamos a ver cuando veamos la ciudadanía. Y la mujer tenía derechos privados, Beatriz Colombo, ¿no? Y Mara.
tenía derechos privados la mujer. Martín Cabrales, don Martín. No, o sea, sí, pues sí tenía los derechos privados, pero nunca tuvo los derechos públicos, ¿no? Nunca pudo optar a cargos de elección popular. Entonces, por eso se sostenía que que la mujer era relativamente incapaz después de, en la época posclásica, eh, pero nunca fue plenamente capaz, porque nunca tuvo los derechos. Bueno, ahí está, vuelvo a reiterar, ¿ah? Se castigaba el aborto, la concepción, pero no nos vamos a meter con la concepción este semestre. La persona entonces nace con su nacimiento, valga la redundancia, o sea, o se inicia la personalidad del ser humano con el nacimiento. Cuando termina con la muerte. ¿Mm? Con la muerte. La muerte presunta es una institución que empieza a regir para el que fallece eh, en desaparecimiento, o sea, el típico que iba a la guerra y no se encontraba su cadáver. Estaba muerto, chuta, no, pero estaba desaparecido. Y la muerte presunta, naturalmente no lo decían así los romanos. No. Actualmente es una institución moderna, en que si una persona está desaparecida, por ejemplo, se cae de un avión y no se encuentra su cuerpo, pasados 5 años se le declara muerte civil, la muerte civil. Entonces se habla de muerte presunta, porque presuntivamente, pero no se ha encontrado nunca su cadáver. A eso se refiere con la muerte presunta, que es una institución que ustedes van a ver en derecho civil. Maximiliano, ¿está escuchando bien? ¿Ve bien el...? Sí, profe. Gracias. Maximiliano, usted me tiene que ir dando la retroalimentación. Bueno, ya. Habla un poco de la personalidad jurídica, pero es la institución, o sea, ¿qué pasa con aquellas instituciones que están formadas por personas, pero que no son personas físicas? Bueno, son personas jurídicas, ¿ah? Y se les considera ficticiamente como si fueran personas físicas, ¿ah? Para efectos del derecho. Bueno, ahí fíjense, el artículo 545 del Código Civil recoge esta distinción, no concepto, ¿ah? Esta distinción que hacían los romanos. Persona jurídica, una persona ficticia capaz de ejercer derecho como si fuera persona física. Esa es la ficción, de considerarla. Es lo mismo que cuando veamos la acción publiciana, que las acciones romanas están llenas de ficción. ¿Mm? La vamos a ver cuando veamos la acción. No sé si la vamos a ver. Sí. División en la persona física, bueno, la primera es esclavo y libre. Siguiendo, fíjense, esta distinción o sea, esta distinción del tercer estadio del alcance de persona. Persona, primero, todo ser humano. Segundo, toda persona también se podía distinguir en una subclasificación inicial entre personas físicas y personas jurídicas. Tercero, la persona era la que tenía los tres estatus. En primer estatus, que sea libre. O sea, la primera distinción que tenemos que hacer de personas es los libres y los esclavos. ¿Qué pasa con los libres? Bueno, los libres se subdividen en ciudadanos y no ciudadanos, en ingenuos y libertos. Ingenuos y libertos. Don Maximiliano, ¿quién era ingenuo? ¿Quién era un ingenuo? ¿Y Mara? No, ¿Quién no era? sé si está al revés, pero no era los que eran no esclavos, sí, nunca habían sido esclavos. Eso, O será al revés. eso es, justamente. Bien, Ay, Maximiliano. Los ingenuos son los que nunca han caído en esclavitud, ¿no? Eso es, los ingenuos. La segunda división es los que están alieni juris, es decir, sometidos a la autoridad de un pater o de un amo. Porque fíjense, los esclavos también eran considerados alieni juris, o sea, los alieni juris son las personas que están dependientes de alguien. Y vamos a ver que en la estructura jerárquica romana, en cuanto a la familia, el único plenamente capaz era el pater familia, el padre de familia. Todo lo demás, la mujer, los hijos, las nueras, los nietos, abajo, eran dependientes de él. ¿Ah?
Entonces, todos que eran dependientes del padre de familia se llamaban alien y yuri. O también de hablar de la autoridad de un jefe, porque perfectamente. ¿Sobre qué caso se está hablando de la causa Inmancipi? Que también es una dependencia que la vamos a ver cuando veamos la familia. Sui juris. La persona física. Y aquí entra a las personas de los sui juris o los leni juris. Sui juris serán los que no dependen de nadie. O sea, el hombre, sui juris era el hombre primero libre, era ciudadano, ¿no? Y que no dependía de alguien, o sea, que no tenía un padre de familia, o que si tenía padre de familia había sido emancipado, o sea, es decir, aquel jefe de su propia familia, el sui juris. ¿Cómo distinguimos el sui juris? Tal vez le sea más fácil distinguir el sui juris de aquel que no es aliene juris, aquel que no está dependiendo de él. ¿Quiénes dependían? La mujer casada con manos, recuerden, que la manus no tiene nada que ver con el matrimonio, porque podía existir matrimonio sin manus, Beatriz Colomba, ¿no? Sí, matrimonio sin hermano. No, pero matrimonio sin manus. O Sí, sí podía podía existir, existir. ya, podía existir manus sin matrimonio. Eh, ¿No? ¿Y Mara? ¿Qué le parece a usted, Mara? Ah, sí, sí se puede. Ah, pero dígame el caso, pues. ¿Dónde están las Em, Isidoras? es que la mano es solamente el paso de la mujer a la familia del esposo. Antonia Se Álvarez, ¿dónde asume está del Antonia? patrón. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí estoy viendo. Aquí estoy viendo. Victoria Jarabrán, no la conocía esta señorita. Victoria, ¿está ahí o no? Hola, sí. Cuénteme, ¿usted no la ha visto en clase o sí? ¿O estaba? Es que pasa que tenía problemas con el internet. Me lograba conectar, pero después se me salía, pero ya lo arreglé. ¿Y usted fue alumna de quién, Victoria? De Pedrovich. Ya. ¿Está al tanto más o menos sí de dónde vamos? Sí, más o menos sí. Ya. Cualquier duda me la tiene que decir. Sí, gracias. Yo voy a poner un anuncio esta semana y si tienen alguna duda del curso, especialmente no le digo a mis alumnos antiguos, Maximiliano, sino a mis alumnos que no me conocen, por eso estoy pasando esta materia. De que ustedes pongan cualquier observación que no, porque este curso online, siempre me acuerdo en mis tiempos del año 2021 cuando hacíamos clases online, que eran terribles, todas las pruebas online, y todos con cámara, y todas las pruebas online eran nada escrito, era todo oral, y con vista a la cámara, ¿no? Era un show más o menos. Entonces la mujer casada con mano, pues la pregunta es, ¿podía existir mano sin matrimonio? ¿Quién se acuerda del caso? Creo, profe, que era el caso en caso de que estuvieran casados, pero que el esposo tuviera un pater y en este caso este muriera. Exacto, cuando muere el esposo. ¿Mm? En el caso de que muere el esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer ingresa a la familia del marido, pero si el marido es aliene juris, es decir, el marido tenía un pater, la mujer ingresa bajo la dependencia no del marido, ingresa en la dependencia del pater. Entonces la dependencia de la manus no es con el marido, va a ser con el marido siempre que el marido sea sui juris, o sea, tenga su propia familia. Pero si el marido es aliene juris, es dependiente. La relación de la Manus no es con el marido. La relación de la Manu es la mujer casada con el pater, que tampoco es tan fácil así como de entender. ¿Ah? Pues si alguno tiene duda, me va a preguntar. Los hijos, todos los hijos dependían de los descendientes, los nietos, las hijas, no sus descendientes, porque el parentesco
que es lo que estamos en definitiva hablando, la dependencia del, de los descendientes en relación al padre, estamos hablando de una relación de paternidad. Bueno, la línea familiar solamente se transmitía vía varón. ¿Ah? Entonces, si uno tenía el padre y tenía hijos, los hijos de los hijos eran la línea iuris. Los hijos de los hijos de los hijos también seguían siendo la línea iuris dependiente del padre principal. Pero los hijos de la hija no. Porque vamos a ver más adelante qué sucedía a Beatriz Colomba en el matrimonio entre un ciudadano romano y una ciudadana romano, sin matrimonio. ¿El hijo era sui No, iuris o aliene es que se me iuris? corta porque tengo la señal. Entonces no lo entiendo muy bien. No la entendí nada. Ayuda a Maximiliano. Maximiliano, fíjense, el hijo de un ciudadano y una ciudadana, pero que no están casados, el libre o esclavo, ¿Era libre o no? libre, era ciudadano, ¿no? ¿Se acuerda Maximiliano? Tenía que aprendérselo. Pero vamos a ver cuando veamos la ciudadanía también. Pero era sui iuris o aliene iuris? Sui iuris. Sui iuris. Lo vamos a ver. Estoy tratando de a ver si se acuerdan algo. La capacidad. Entonces, fíjense, dijimos que persona en el derecho romano, en primer lugar, es todo ser humano. Segundo lugar, es todo ser humano que tenga los tres estatus. Estamos hablando ya de la persona física, que sea libre, ciudadano y sui iuris. Pero eso nos da una plena capacidad para actuar en el derecho, para adquirir derechos y ejercerlos por sí mismo, o iniciar acciones judiciales, por ejemplo. No, teníamos que ser, aparte de tener los tres estatus, tenía que ser hombre y tenía que ser puber, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, la capacidad está en el Código Civil, está en estos artículos, en estos artículos. Y en nuestro derecho es posible la capacidad de goce, la capacidad, la aptitud legal para adquirir derechos y la capacidad de ejercicio, la aptitud legal para, una vez adquirido, poder ejercer esos derechos por sí mismo, sin la representación de otra persona. En nuestro actual ordenamiento es una primera gran diferencia con nuestro ordenamiento en cuanto a la persona, que no es posible concebir una persona sin capacidad de goce. O sea, en el momento del nacimiento, esa persona es capaz de adquirir derechos que se llama la capacidad de goce. Pero no así la capacidad de ejercicio, la capacidad para ejercer esos derechos va a ser cuando sea el día de hoy plenamente capaz. ¿Y cuándo es plenamente capaz el día de hoy? ¿Quién es una persona el día de hoy plenamente capaz, así como regla general? ¿Quién es plenamente capaz el día de hoy? ¿Dónde está la Isidora? No las veo. Isidora Martínez, Gloria, Michelle, plenamente capaz el día de hoy. Y Mara, Beatriz Colomba, Maximiliano, Don Martín Cabral, ¿es plenamente capaz el día de hoy? El que tenga 18 años, pues muchacho. Ese es plenamente capaz, que tiene capacidad de ejercicio. Ya la capacidad en Roma, mismo, vamos a seguir la misma línea de nuestro ordenamiento. El capaz es la aptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos. Me interesa que utilicen, no me importa que ocupen la misma denominación del día de hoy, como está ahora. La capacidad de goce, la aptitud legal para adquirir derechos y la capacidad de ejercicio, la aptitud legal que le permite celebrar por sí mismo un negocio de acto jurídico, sin el ministerio o autorización de capacidad de goce y capacidad de ejercicio.
Que en Roma a la capacidad de goce se le llamaba capacidad jurídica y a la capacidad de ejercicio se le llamaba capacidad de obrar. Pero manejemos los mismos conceptos de goce y de ejercicio para que no nos confundamos, ¿no? La capacidad para ser titular de derechos. Pero fíjense, en nuestro actual ordenamiento, le insisto, es imposible concebir una persona sin capacidad de goce. Todo el mundo, por el hecho de nacer, tiene capacidad de goce. Va a tener capacidad de ejercicio cuando sea mayor de 18 años, cuando sea mayor de edad. Pero en Roma no. En Roma era posible tener capacidad de ejercicio sin capacidad de goce. O sea, tenía la posibilidad de existir una persona que ejerciera sus derechos por sí mismo, sí la pero que no tenía la posibilidad de adquirir derechos. Y eso es el hijo de familia. El hijo de familia con respecto a qué? Con respecto a sus peculios, ¿no? Que tenía la capacidad de ejercer derechos por sí mismo, ¿no? Y tenía capacidad de patrimonio, o el hijo también que trabajaba para el pater, el hijo que celebraba determinados contratos en beneficio del pater, bueno, podía ejercer esos derechos por sí, podía ejercerlo. Y podía esos derechos, se hace lo que adquiriera para el pater, ¿tenía algún beneficio patrimonial para él? Ninguno, porque todo el trabajo del hijo de familia redundaba en beneficio del pater. Y termina en la capacidad. Bueno, ya hemos dicho que tiene que ser libre, ciudadano y sui juris. El que es libre es aquel que no es esclavo. Y una vez que es libre, bueno, es ciudadano. Y si no es ciudadano, puede ser latino, peregrino o bárbaro. ¿Quién eran los bárbaros? ¿Quién se acuerda quién eran los bárbaros? Los peregrinos eran los extranjeros, pero ¿quién eran los bárbaros? Los bárbaros eran otros extranjeros de los cuales se desconocía su cultura y de dónde venían. Sí, era eso, claro. Esos pueblos que Roma no tenía ningún tipo de relación. O sea, por ejemplo, imagínense, Roma no conocía a los chinos, ni los japoneses, ni los coreanos. Entonces llegaba un chino a Roma, que voy a llegar, sí, pero no tenían, ¿qué idioma hablan? ¿Qué religión tienen? No, esos son bárbaros. Y justamente llamaban bárbaros a todos los pueblos que estaban en guerra con Roma. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo se alzara contra Roma? Si se alzaba contra Roma, era porque era bárbaro. O sea, ningún ser civilizado se podía alzar contra Roma, po. Y bueno, una palabra que existe hasta el día de hoy. El bárbaro. Estado de familia. Incapacidades. O sea, hemos dicho que persona es todo ser humano. Después que todo ser humano que sea libre, ciudadano y sui iuris, y posteriormente persona es todo ser humano, libre, ciudadano, sui iuris, varón y puber, bueno, ese es plenamente capaz, sabe que puede realizar, ejercer derechos, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Bueno, esa es la regla en general, ¿no? O sea, la regla en general es que uno hijo que nace, la regla en general es que nazca sui iuris, hombre, puber, bueno, que sea plenamente capaz. Esa es la regla. Pero toda otra capacidad, no hay una incapacidad general, sino hay que capacidades que son especiales. Entonces se dice que la regla general es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Lo mismo que cuando uno actúa en un contrato. Bueno, cuando uno celebra un contrato y vende una cosa para que le entreguen un precio, por un precio determinado, bueno, la regla general es la buena fe en los contratos, o sea, que la persona entregue la cosa y que por esa cosa le entreguen un precio, la buena fe. Pero hay personas que también celebran contratos con mala fe, o sea, por ejemplo, vendiendo algo que no es propio. Bueno, la buena fe se dice que es la regla general y la mala fe, esa no, esa es una excepción. Y de ahí el dicho también que la buena fe se presume y la mala fe no. Bueno, la regla general en materia de incapacidad se dice que era fundamentalmente por la edad, el sexo, la posible enfermedad mental y la prodigalidad. Pero habían otras, ¿no? Pero estas eran las principales.
Pero había otras. Por ejemplo, la religión. En un determinado tiempo en Roma, los judíos no podían comerciar con los ciudadanos, o sea, eran absolutamente incapaces. Muy ciudadanos podrían ser, pero si adoptaban la religión judía, eran incapaces. Pero las principales incapacidades son estas: la edad, sexo, la ganancia. Hay otra, la infamia, la religión, la condición social, la profesión. Las prostitutas, por ejemplo, eran absolutamente incapaces, porque ejercían el comercio sexual. Mm, Eran incapaces. La edad. Bueno, son absolutamente incapaces los menores de 7 años. ¿Mm? Esa es la regla general. Los menores de 7 años son absolutas, o sea, no pueden realizar nada. Aunque sean suyuri, oye, puede ser un suyuri de 5 años. Sí, po. Si vamos a ver que nace de determinadas condiciones, va a ser suyuri. Es decir, si la depende, por ejemplo, pongamos al tiro el ejemplo. ¿Me puede dar un ejemplo de un suyuri de 5 años? ¿En qué caso sería, por ejemplo? ¿En qué caso encontramos un suyuri de 5 años o de 1 año? Pues un niño de 1 año que sea suyuri. Un caso de un hijo de 2 ciudadanos romanos que no estén legalmente casados. Si no están legalmente, porque recuerden que vamos a ver la fuente de la patria potestad, y la patria potestad, o sea, la dependencia de una liri yuri a un sui yuri, o sea, la dependencia a un pater, uno de las fuentes es el matrimonio. Pero sí, dos ciudadanos romanos, producto de un pololeo, tienen un hijo o una hija. Esa hija o hijo, pongamos en el caso mejor, el hijo va a ser absolutamente sui iuris, y puede tener 6 meses y va a ser sui iuris, y va a ser libre, va a ser ciudadano, pero va a ser plenamente capaz, no, porque ya vimos que plenamente capaz es el hombre libre, ciudadano, sui iuris y puber. Y aquí vamos a ver quiénes son puber. Que los puber son mayores de 12 años, los hombres, ¿sí? Son, ahí está. El hombre mayor de 14 y la mujer mayor de 12. El hombre era plenamente capaz y la mujer estaba sujeta a tutela. Lo vamos a ver la tutela y la curatela, pero lo vamos a ver así muy someramente, porque no vamos a alcanzar a ver todo, ¿no? Pero no olviden, por favor, que los absolutamente incapaces son los menores de 7 años. Entre 7 y 14 son relativamente incapaces. Aquí ya nos fijamos en los hombres nomás, porque ya hemos señalado, vamos a ver el caso de las mujeres son absolutamente incapaces. La mujer que nace de dos ciudadanos romanos que no son matrimonio, o sea que no va a depender de nadie, aún así no va a ser, porque va a estar sujeta a la tutela. Las mujeres siempre van a estar sujetas a la vigilancia y control de un tercero hombre. ¿Y por qué era esto? Bueno, por el reconocimiento que la mujer en Roma se tenía que dedicar porque en el contexto histórico social, o sea, la mujer se dedicaba a la casa, la mujer no se dedicaba a los negocios del humano. Pero eso no significaba, y aparte por la ligereza, decían los más machistas que era por ligereza de juicio, mira qué tontera, o sea que la mujer decía un día sí, a los 5 minutos decía no. Entonces, la mujer no, nada que ver con nuestro. Ya. Y cuando le cuento esto a mi hija me quiere matar. O sea, ¿cómo en Roma no era la mujer? No, por ejemplo, era absolutamente incapaz. Pero eso no significaba que no tuviera poder. Si ustedes ven muchas películas en Roma, la mujer no es una mujer sometida, ni obediente. Bueno, lo que siempre digo, fíjense que en Roma era esto, pero en Chile no era nada distinto hasta 1950, en el siglo pasado, hace menos de 100 años, la mujer no tenía derecho a voto, no tenía ni siquiera derecho a voto, o sea, en 1950 empezaban, los 52 empezaban recién a tener derecho a voto, o sea, estaban sometidas absolutamente. Pero eso no significaba que no tuvieran poder, la mujer siempre ha tenido poder. Y muchas veces también fíjense que el sentido también de los romanos fundamentalmente era que la mujer fuera absolutamente incapaz porque la incapacidad
el reconocimiento de una capacidad era sinónimo de la necesidad de protección. Si la mujer era incapaz es porque necesitaba ser protegida. ¿Protegida por qué? Porque era madre. En fin. Bueno, y esa es una de las razones, como le he señalado a mis alumnos, que el día de hoy la infidelidad de un hombre es distinta a la infidelidad de una mujer para efectos jurídicos. O sea, en un divorcio por infidelidad, al hombre se le declara inmediatamente la infidelidad, pero a la mujer no. Porque la mujer es madre, entonces después si se le reconoce judicialmente su infidelidad, después eso marca con respecto a los hijos. Eso es un reconocimiento, una constatación, pero no legal, pero en los hechos sí, ¿no? O sea, bien, sigamos. Son anécdotas. Hicieron las señoritas Isidoras. Ahí está. Llegó la señorita Isidora Martínez. Ya. Fíjense, entonces, ¿qué relación tiene? Y fíjense que el cuento le da a los romanos también distinguían al menor de 25 años. Pero ojo, no que el 25 años sea un factor para determinar la plena capacidad, no, porque la plena capacidad era plenamente capaz el de 14 años. Pero no podemos dejar de mencionar qué pasaba con el menor de 25 años. El menor de 25 años estaba protegido, porque vamos a ver con la curatela, ¿por qué? Para efectos de la celebración fundamentalmente de negocios jurídicos, para que no abusaran de su experiencia. Y si eran, por ejemplo, estafados en un negocio jurídico celebrado con un mayor de 25 años, los menores de 25 años tenían que ser protegidos. Y esos actos, en caso de ser lesivos a su patrimonio por producto de su inexperiencia, al menor de 25 años se le protegía con un curador. Pero fundamentalmente la celebración de actos jurídicos. Pero lo tengo que mencionar porque muchos manuales dicen el menor de 25 años. Sí, pero el menor de 25 años no significa que los 25 años sean el límite entre la minoría y la mayoría de edad. Era mayor de edad el mayor de 14. El mayor de 14. Y el mayor de 14, sui iuris, podía realizar todos los actos jurídicos que él quisiera. Cuidado con eso, lo hago mención aquí. Bueno, bueno, el sexo, sin duda, ya lo hemos mencionado. La mujer era absolutamente incapaz. Desigualdades de derecho, la necesidad de protección, por eso se declaraba incapaz. No tenía patria potestad, era imposible una mujer que fuera pater. El derecho sucesorio, la mujer estaba absolutamente restringida, o sea, pasaba casi al último orden sucesorio. En el matrimonio, fíjense, tener como hacerles presente que esto del machismo eh, no es solamente en Roma. Si piensen ustedes que había un delito, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Había un delito que, por ejemplo, se penaba la infidelidad de la mujer en el matrimonio, pero no se penaba la infidelidad del hombre. Y eso fue hasta hace poquito, no, que terminó. O sea, se castigaba, había un delito penal que sancionaba la infidelidad de la mujer casada, pero no sancionaba la infidelidad del hombre. Ahora, yo fui en enero, en diciembre y enero estuve en España. Y estuve en Santiago de Compostela. Y fui a la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad súper linda. Y fíjense que en todos los ventanales había una guerra contra el machismo, contra la violencia del hombre. ¿Ah? O sea, uno piensa que esos países europeos que están con mucho más desarrollados tenían los mismos problemas nuestros y mucho más agravados. Fíjense que yo prendía la televisión, para cambiar un poco, prendía la televisión en España, en Madrid, en Santiago de Compostela, ahora en diciembre, y estaban hablando de la pensión, de la jubilación. Y tenían problemas respecto a la pensión de las personas mayores. Y querían ahora aumentar la edad. En el hombre estaban en 65 y querían aumentarlo a 67 años.
Porque si los hombres se estaban jubilando muy poco, muy temprano, y si estaban jubilando muy temprano, recibían menos lucas, po. Pero es una discusión que uno piensa, "Ah, no, solamente en Chile discutimos las pensiones de los jubilados". En España, en diciembre, estaba esto en boga, y una tremenda discusión, o sea, ¿cómo aumentar la edad? O sea, y una discusión que el día de hoy se está planteando aquí en Chile también, aumentar la edad de jubilación. Las mujeres, ¿a qué edad se jubilan hoy, Beatriz Colomba? No lo sé. 60 años. A los 60, po. A los 60, fíjense que el día de hoy la mujer se jubila a los 60, el hombre se jubila a los 65, pero la pensión garantizada por el Estado, estoy hablando de cultura general, ahora no más con Maximiliano, no se confunda con Roma, estoy hablando de cultura general. Fíjense que la mujer se jubila a los 60, pero la pensión garantizada por el Estado se le da a la mujer a los 65. O sea, entre los 60 y los 65 recibe la pensión de su ahorro. Y después de los 65, si es menor, recibe la pensión del Estado. Bueno, sigamos. Otra persona de incapacidad, las enfermedades corporales y mentales, los que estaban dementes naturalmente, los que nacían con alguna deficiencia o debilidad mental que no les permitía razonar así en forma lógica. Digámoslo derechamente, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Naturalmente que era una razón de incapacidad. Era una razón de incapacidad, significaba que era una necesidad de protección, de protegerlos para que no sufrieran abuso por parte de terceros. La prodigalidad, es decir, las personas que dilapidan sus bienes, su patrimonio, simplemente porque quieren hacerlo. Por ejemplo, aquellos que van a morir y se acercan a la iglesia hasta el día de hoy. Yo conozco un montón de casos. Personas que tienen 80 años, 90 años, que tienen su familia, sus hijos, sus nietos, pero antes de morir se han portado mal en vida. Y antes de morir llaman al cura y le dicen, ¿sabes qué? Llámeme al notario. Quiero darle todos mis bienes a la iglesia. Patrimonios que no son chicos, ¿no? Y no muere y no deja nada de herencia a su familia. Bueno, ese pródigo, o sea, una persona que dilapida sus bienes, ¿ah? O sea, que los entrega, pero perjudicando a su heredero. Y el típico caso es del jugador de apuestas, ¿no? El día de hoy, po. El jugador, la persona que dilapida sus bienes en el juego, bueno, esa persona el día de hoy, podemos ir en Roma. En Roma podía ir donde el pretor y declararlo bajo interdicción, o sea, la imposibilidad de administrar por sí mismo sus bienes, su patria. ¿Mm? La prodigalidad, bueno, son de incapacidad. Otro, el honor, la afectación, la infamia. La infamia no era otra cosa que una sanción de carácter social. Era una sanción social, era una marca para el honor del romano, la infamia. Lo que atañe, lo que afecta a la honorabilidad de una persona. El honor del ciudadano debía mantenerse sin mácula, sin afectación alguna, para que éste fuera apto para el goce de sus derechos. Por ejemplo, se manifestaba, los que tenían infamia, por ejemplo, en cuanto a los derechos públicos, no tenían derecho a voto. Se les suprimía el derecho a voto, y el derecho a voto para los romanos era sagrado. O el derecho a optar a cargos públicos, tampoco podía hacer lo que tenía infamia. Fueron causas de infamia las condenas por delitos públicos y desde la época imperial por delitos privados como la rapiña, el hurto, la injuria, el ejercicio de profesiones o oficios inmorales o deshonestos, como actor, usurero. ¿Quién es usurero, Maximiliano? El dueño de una casa de prostitución. ¿Quién era un usurero? Un usurero, muchachos. Lo mismo, Maximiliano. Beatriz Colombo, Eh, ¿quién es un usurero? Isidora, si no me contestan, la voy a tener que poner ausente, ¿ah? Isidora Martínez, ¿dónde estás, Isidora Martínez? Aquí, profesor, Niña, yo estoy les presente. recuerdo que yo no le exijo ni cámara ni nada, pero yo en el momento, yo necesito la participación y si no me contestan, no les puedo poner presente. Cuéntame, Isidora Martínez, ¿qué es lo que es un usurero? ¿Conoces esa expresión o no? No, profe.
¿Sabe qué es lo que es un usurero? Beatriz Colombo, usted se lo sabe todo. ¿Qué es lo que es un usurero? No sé, me imagino una persona mezquina. Usurero, muchachos, se le llama aquel que fundamentalmente descansa, no, o sea, se llama a todas las personas que abusan de otros. Pero fundamentalmente la usura viene de la expresión de las personas que prestan dinero a una alta tasa de interés. Por ejemplo, te presto 100 pesos, pero al término de la semana me voy a pagar 150. ¿No? Por ejemplo, hoy día la tasa de interés es del 2%. Yo presto 100.000 pesos, bueno, y lo normal es que el banco al término le tenga que pagar 102.000 pesos. Bueno, el usurero, el que me dice ya, el banco te va a cobrar, te va a pagar el 2%, pero a mí yo te voy a cobrar el 50%. Bueno, el usurero es el que cobra intereses en forma abusiva, excesiva. Es el usurero. ¿No? Y el vígamo, Maximiliano, No el sé, ¿verdad? vígamo, el vígamo es el que está casado 2 veces. Ese es el vígamo, el que está casado 2 veces. O tres. Se le alcanzó las lucas. Fíjense que en otras legislaciones los hombres tienen muchas mujeres. No sé por qué también machista, porque las mujeres no pueden tener muchos hombres. Ese es el, digamos, la religión, los judíos no podían ejercer cargos públicos, ¿no? La condición social, en los tiempos arcaicos, los plebeyos no tenían acceso tampoco a cargos públicos, eran incapaces. Estaba prohibido también el matrimonio entre plebeyo y patricio en la época arcaica. La profesión, el magistrado provincial, no podían hacerse dueños de los bienes públicos de la provincia. Bueno, sufría una afectación en su capacidad en cuanto a los estatus. O sea, el que era libre, ciudadano y su yuri, por ejemplo, el que era libre y caía en esclavitud, bueno, tenía una pérdida de capacidad, se llamaba capitis de minuto. El que era libre pasaba a esclavo, o el que era ciudadano y pasaba a latino, o el que era sui yuri pasaba a ser alieni yuri, o el que era alieni yuri y pasaba a ser sui yuri, es decir, que el que cambiaba su capacidad para bien o para mal, sufría capitis de minuto. La capitis de minuto es una disminución, se le llamaba así técnicamente, pero no siempre era una disminución, era una disminución de su capacidad. Teóricamente lo era, porque el que era libre y caía en esclavitud, naturalmente, o el que era ciudadano y caía en latino, también. Muchas veces por penas también se perdía la ciudadanía y pasaban a ser peregrinos. Bueno, era una disminución. El que era sui iuri, alieni iuri, ahí está más discutido en el estatuto de familia. Porque el emancipado, fíjense, el emancipado, el que sale de la familia paterna, se transforma en sui iuri, pero eso es una disminución de su capacidad, no necesariamente porque forma una nueva familia. O el que era sui iuri pasa a ser alieni iuri, bueno, ¿es una disminución de su capacidad? Sí, puede ser, pero no necesariamente no, siempre tuviera deuda. Bueno, había tres tipos de capitis de minuto. Capitis de minuto máxima cuando el libre pasaba a ser esclavo. ¿A qué hora termina la clase, Beatriz Colomba? ¿Sí? ¿A qué hora termina la clase, señorita? A las 8:20. Ya. La capitis de minuto media es cuando será libre, pero se perdía el estatus de ciudadano. O sea, pasaba ser, por ejemplo, peregrinos, por ejemplo, por algún destierro, cambio de nacionalidad. Y la capita de minuto mínima cuando se producía un cambio en el estado familiar, se pasaba de sui iuri a aliene iuri o de aliene iuri a sui iuri. Ojo, se sufría la capita de minuto máxima, sucesivamente también, como es lógico, también sufría la capita de minuto media y mínima. Porque si era libre y pasaba a ser esclavo, si era esclavo, malamente podríamos hablar de que si era ciudadano o no ciudadano, que era sui iuri o no sui iuri, porque ser ciudadano y ser sui iuri dependían de que fueras libre. Entonces el que sufría capitis de minuto máxima también sufría capitis de minuto media y mínimo. A su vez,
El que sufría capite de minuto media, es decir, perdía su ciudadanía, seguía siendo libre, pero perdía su ciudadanía y además perdía su relación de familia. Porque la relación de familia era una institución del derecho civil, entonces era propia de solamente los ciudadanos. Capítulo de minutos. Bueno, aquí viene la parte importante. ¿No? 1934, este es del profesor Petit. Ahí está, explica lo que yo dije hace poquito. ¿No? La capite de minuto mínima, aquí hay ejemplos. Pues. Cuando una persona sui juris se hace aliene iuris. Por ejemplo, si un ciudadano se da en la derogación, o si una mujer sui juris cae en mano. Vamos a ver en la derogación. ¿Qué significa si un ciudadano se da en la derogación, Maximiliano? ¿Te acuerdas lo que era la derogación, Maximiliano? Eh, ¿Te acuerdas, Maximiliano, lo que era la derogación? Era no mucho. la adopción, pues, Maximiliano. Era la adopción de un sui juris por otro sui juris. ¿No? Cuando una línea juris se hace sui juris por emancipación, cuando una línea juris pasa por una potestad a otra. Y ahí están ejemplos, pero veamos las consecuencias. Ahí están los efectos. Fíjense que esto es importante. ¿Eh? Sus capítulos de minuto, independiente, voy a repetir, independiente cual sea, ya sea capítulo de minuto máxima, media o mínima, siempre se producen, independientemente de cuál sea la capítulo de minuto, siempre se producen estos efectos. Primero, los lazos de parentesco se rompen, que en este sentido, digámoslo así en forma genérica, los lazos de agnación, o sea, el lazo de parentesco civil que vamos a ver más adelante. Pero los lazos de parentesco con su familia, de la cual depende como aliene iuris, bueno, se rompen. ¿No? Normalmente es cuando, por ejemplo, el hijo se transforma, se emancipa. Ese es el primer efecto. Los lazos de agnación se rompen. Segundo, se pierden todos los bienes. Se pierden todos los bienes. Las deudas se extinguen. Y solamente se mantienen las deudas que resultan de sus delitos. Y de minuto conserva los derechos. Aquí viene a limitar un poco los efectos. Los derechos públicos políticos se respetan por la capítulo de minuto. La extinción de las deudas era un resultado molesto e injusto para los acreedores, por lo cual remedió el pretor. ¿Se acuerdan? Era una excepción. Pero quédense, por favor, con la regla general. ¿Eh? Los lazos de parentesco con el padre familia, si existiera, se rompen. Si tenía bienes y sufre una capita de minuto, se pierden todos los bienes, independiente si es mínima, media o máxima. Y las deudas se extinguen. Y ahí estamos. Y hemos terminado el PPT número 5. ¿Alguna duda, muchachos? Vamos a dejar la parcial uno hasta aquí. Beatriz Colomba, ¿le parece? Sí, perfecto. Ya, entonces, hasta aquí va a ser la parcial uno. ¿Cuándo es la parcial uno de Beatriz Colomba? El 3 de abril. El jueves 3 de Jueves. abril, ¿no? El jueves 3 de abril. Si tienen alguna duda, lo voy a poner en anuncio de todas maneras. Si tienen alguna duda, me dicen. Me dicen si tienen. Pero me ponen ahí mismo en el anuncio, me ponen la observación, ¿no? Si es que alguien no entiende. Victoria Michelle, Sí, profesor, todo bien. entiende lo que dijo su profesor? Que el 3 de abril tenemos la parcial. Correcto. ¿En qué sala? Ahí me pilló, no, no sé. Online, pues Michelle. Ah, ya, ok. Online nomás. Y 25 preguntas con alternativa y una pregunta de desarrollo. Maximiliano, ¿le parece bien?
Sí, sí, profe. Ya. Le adelanto que las preguntas de desarrollo van a ser por grupo, ¿ah? O sea, por ejemplo, Isidora Martínez va a estar en un grupo que va a tener que contestar una determinada pregunta de desarrollo. Su otra amiga, la Isidora Soarzo, le va a corresponder otra pregunta. Martín con Maximiliano les va a tocar preguntas distintas. Entonces los voy a poner en grupos distintos para que no, para que evitemos la posibilidad de un plagio, copia, cualquier cosa. ¿No? Las preguntas alternativas, muchachos, no se pasen los datos de WhatsApp ni nada, porque las preguntas alternativas también vienen mezcladas. Todos los alumnos, aquí le da la posibilidad al profesor de mezclar las preguntas y las respuestas. O sea, si la pregunta va para Beatriz Colomba va a la pregunta 2, a lo mejor Paimara va a hacer la misma pregunta en la 20. La alternativa correcta para Beatriz Colomba va a estar en la letra B y para Imara va a estar en la letra D. ¿Entienden? Entonces, eso es está todo preparado Canva para, acuérdense que Canva nace para efectos de la pandemia. Y ahí se empezó a desarrollar toda una capacidad para evitar las copias y cosas así. Así que traten de, por eso los invito a estudiar. 25 preguntas con un tiempo limitado y después una pregunta de desarrollo para eso. Entonces vamos al PPT 5 que yo los voy a mandar y nos vemos el otro lunes, si es que Dios nos dispone otra cosa. ¿Les parece, muchachos? ¿Estamos bien? Ya, bueno, eso. Todo bien, profesor. Eso es, me gustó eso. Ya, hasta el lunes entonces. En la semana les pongo el anuncio y cualquier cosa me comentan el anuncio si tuvieran alguna duda. Hasta entonces, nos vemos, que estén bien. No, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.